Hola, bienvenidos. Estas son 10 construcciones que parecen hechas por extraterrestres. Parte 3. Número 10. Esferas de piedra de Costa Rica. Estas esferas fueron descubiertas por los años 30 cuando trabajadores de plantaciones de bananas las hallaron dentro de la vegetación. Lo extraño es la cantidad encontrada en ese sitio, que hoy llegaría a 500 unidades en solo Costa Rica, aunque muchas fueron rotas y dinamitadas en búsqueda de oro en su interior. Se desconoce la técnica que utilizaron para construirlas y también se desconoce cuál era la utilización que le daban. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay unas que tienen 2,5 metros de diámetro y pesan más de 16 toneladas. Número 9. Estructuras de Yonaguni. Son un conjunto de estructuras sumergidas que fueron descubiertas en la isla japonesa de Yonaguni alrededor de 1985. Se trata de un megalito que probablemente estuvo fuera del mar durante las eras glaciares. Esto indicaría una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo, e incluso podrían ser 10.000 años antes de Cristo. Pero la pregunta es, hace 10.000 años, ¿cómo iban a tener la capacidad para construir semejante megaestructura? ¿Existió una sociedad más avanzada? Esto haría reescribir la historia de la humanidad. Número 8. Esculturas Dogu. Estas esculturas Dogu fueron encontradas en la isla de Honshu, Japón. Fueron realizadas por un pueblo del neolítico japonés llamado Jomon. Según las dataciones hechas al carbono 14, debemos retroceder de 12.000 a 14.000 años para situarnos en la época de la que provienen estas esculturas. El atuendo con el que vienen vestidas las estatuas parecen ser un traje de buzo o incluso un traje espacial. Mirándolo fijamente y comparándolo con las figuras de un astronauta moderno, podríamos obtener unos 10 puntos de semejanza. Por ejemplo, las gafas protectoras, los remaches, puntas de goma, mandos en el pecho, correas de seguridad, luces de comunicación y hasta auriculares. Número 7. Ciudad de Caral. A este complejo, situado a 182 kilómetros al norte de Lima, Perú, y 23 kilómetros de la costa, se le atribuye una antigüedad de entre 5 y 6.000 años y es considerada la civilización más antigua de América. El corazón del sitio cubre 150 hectáreas y contiene 6 montículos de plataformas de piedra con forma de pirámides. El montículo principal tiene 154 metros por 138, aunque solo se eleva a una altura de 20 metros. 2 plazas hundidas están en la base y una gran plaza las conecta con los demás montículos. La pirámide más grande fue terraceada con una escalera que conduce hasta la plataforma como un atrio que culmina en una cubierta plana superior con espacios cerrados y un fogón ceremonial. Alrededor de las pirámides habían muchas estructuras residenciales. Entre los objetos descubiertos están 32 flautas hechas con huesos de pelícano y tienen unos grabados con figuras de aves y monos, lo que demuestra que ellos, a pesar de estar en el litoral, tenían conocimiento de los animales de la Amazonía. Número 6. La roca en perfecto equilibrio de Al-Nazla. Esta roca reposa sobre el oasis de Taimá, en Arabia Saudita. Tiene la característica de tener una hendidura que la divide perfectamente por la mitad y la hace parecer espectacular. Según la teoría oficial, la hendidura de la roca surgió de manera natural. Lo más probable que se haya producido un desnivel en el terreno, en uno de los soportes, y haya hecho que la roca se viera por ahí. Lo difícil de comprender es cómo acabaron totalmente paralelas las dos partes, teniendo un corte perfectamente vertical y pulido, y a la misma distancia de arriba a abajo. Pareciera más un corte con rayos láser que un accidente de la naturaleza. Número 5. Puma Punku. Puma Punku es parte del complejo
de Tiahuanaco, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Se encuentra al suroeste del templo Calasasaya. Entre lo más misterioso tenemos un monolito con una forma de lápida de 7,80 por 5,20 por 1,10 m, lo que arroja un peso aproximado de 131 toneladas. Y los numerosos bloques con forma de H que hacen que uno coincida exactamente con el otro. Da la impresión de que se tuviera un conjunto de bloques no de piedra, sino de Lego. Lo más intrigante es la perfección de los cortes de estos monolitos, con ángulos perfectos, oficios taladrados y losas lisas que dan muestras de la utilización de máquinas eléctricas o láser para su elaboración. Importante tener en cuenta que la cantera más cercana se encuentra a 90 kilómetros de distancia. Número 4. Las cuevas de Ellora y el templo de Kailasha en la India, declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año de 1983 por la UNESCO. Son 34 templos totalmente excavados en la roca. Pertenecen a 3 diferentes religiones, el budismo, el hinduismo y el jainismo. Las cuevas ocupan una extensión de 2 kilómetros de largo. Sirvieron como monasterio para monjes, templo de oraciones y un lugar para descansar a los peregrinos. Hoy es un sitio arqueológico en donde se disfruta contemplando esta maravilla de la arquitectura india. Dentro de las cuevas hinduistas destaca la cueva número 16 o el templo de Kailasha, centro de todo el conjunto que simula un templo de varias plantas, levantado o mejor excavado en una sola gigantesca roca. Reproduce un monte sagrado que simboliza el hogar del dios Shiva en el Himalaya, con una delicadeza en sus detalles, con escenas de la vida hindú y su mitología esculpidas en la propia roca. Número 3. Angkor Wat. En el siglo IX, en el sector del sudeste de Asia, hubo un imperio que tuvo gran poder. Ocupó los sectores de los países que hoy son Camboya, Tailandia, Vietnam, Birmania, Laos y Malasia. Este imperio se llamó el Imperio Khmer, tuvo como capital Angkor. La ciudad de Angkor tuvo una extensión de unos 200 kilómetros cuadrados y tuvo un sector que se denominó Angkor Wat, el cual cumplía las funciones de templo principal y albergaba el Palacio Real. A medida que la importancia del imperio aumentaba, su capital, denominada, como se dijo antes, Angkor, crecía en tamaño y población, pero extrañamente a partir del siglo XV desapareció misteriosamente. El templo consta de 3 recintos rectangulares concéntricos rodeados por un lago perimetral de 3,6 kilómetros de longitud y de 200 metros de ancho. En el recinto interior se elevan 5 torres en forma de loto, alcanzando la torre central una altura de 42 metros sobre el santuario y 65 metros sobre el nivel del suelo. La mayoría de las paredes están decoradas con frisos en bajorrelieve. Muchos de ellos narran historias hindúes, están pintados de colores dorado, rojo y negro. Durante mucho tiempo, los arqueólogos se han preguntado cómo es posible que una ciudad con el tamaño similar al área metropolitana de Nueva York y que llegó a albergar a cerca de 1 millón de habitantes, acabase convertida en ruinas y engullida por la selva. Número 2. Mohenjo-Daro. Fue una de las más importantes ciudades del Valle del Indo, entre 3600 y 1300 a.C. Sus ruinas se encuentran en territorio de Pakistán y su nombre actual significa literalmente montículo de la muerte. En las ruinas de Mohenjo-Daro hay presencia de ladrillos fundidos en un radio a partir del centro de la ciudad, objetos de alfarería fundidos, como si se hubieran sometido a una temperatura de unos 1600 grados centígrados, objetos derretidos, partes de esqueletos volatilizados y rastros de explosión e incendio. En 1960 hubo un hallazgo especial para los científicos. Unos esqueletos que parecían quemados fueron estudiados y se constató una antigüedad de entre 8 y 12.000 años. Pero lo más extraño y lo que más desconcertó a la ciencia era que estos esqueletos presentaban radiactividad. La pregunta de algunos es
si el relato de los antiguos textos de la cultura hindú sobre, entre comillas, explosiones nucleares tenía que ver con las víctimas de los restos radiactivos hallados en estas ruinas. Julius Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, días después de la explosión de Nagasaki e Hiroshima, menciona: esta ha sido la primera explosión atómica ocurrida en los tiempos modernos. La anterior aconteció hace miles de años, en el Valle del Indo. La primera descripción en donde se menciona a Mohenjo-Daro aparece en el poema épico del Mahabharata, en donde se hace una descripción de una guerra y del uso de un arma mortífera con efectos devastadores. Dice así: era un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo, una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte, que redujo a cenizas a toda raza de los brihnis y los andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer, se les cayeron el pelo y las uñas, los cacharros se rompían sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de unas pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Número 1. Teotihuacán. El origen de Teotihuacán se sitúa hacia el siglo I de nuestra era. Se estima que su máxima población fue de unos 200.000 personas y su sustento provenía directamente de la actividad agrícola. La ciudad fue extrañamente abandonada hacia los años 650 y 750 de nuestra era. Sobre los constructores de Teotihuacán, los aztecas comentan en sus leyendas que ellos no fueron los autores, sino los Quinanatzin, una raza de dioses gigantes que había llegado desde el cielo en tiempos del segundo sol. En Teotihuacán, como en Egipto, se han encontrado varios túneles, y en la exploración a uno de estos, el de la serpiente emplumada, descubierta en 2003, se encontraron más de 70.000 objetos, entre ofrendas, bastones de mando, piedras preciosas, semillas, esqueletos de animales y extrañas esferas metálicas cuyo significado es desconocido. En abril de 2015, el arqueólogo Sergio Gómez encontró a la entrada de una de las cámaras al final del túnel una gran cantidad de mercurio, de metal plateado. Este túnel estuvo sellado, recordemos, por más de 1800 años. El diseño avanzado de Teotihuacán se asemeja a un circuito de computadora con dos grandes chips que serían la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, y las vías se asemejan a los demás circuitos de la placa. Los investigadores han encontrado varias similitudes entre las pirámides de Giza en Egipto y el complejo de Teotihuacán, en particular la relación con el número pi. En Keops, por ejemplo, se multiplica 2 veces pi por la altura, da igual al perímetro de la base, es decir, a la suma de los 4 lados. Y en la pirámide del Sol se multiplica 4 veces pi por la altura y da igual a la suma de los lados. El diseño de Teotihuacán es similar al de la constelación de Orión, asimismo lo es el de las pirámides de Egipto. Lo más intrigante es el descubrimiento del material llamado mica en numerosas partes de la pirámide del Sol y de la cámara subterránea que se descubrió en la calzada de los muertos, que se une con esta pirámide, lo mismo que había sucedido anteriormente en Keops. Esto no deja de ser algo tremendamente extraño, porque además de ser un elemento resistente a las altas temperaturas, a la electricidad y a los neutrones, es usado como aislante en muchos reactores nucleares, lo que convierte a todo esto en un completo misterio. Máxime si recordamos que la mica no existe en México, sino que es originaria de Brasil, a 3.200 kilómetros de Teotihuacán. Esta mica es utilizada por la NASA en sus naves para evitar el recalentamiento por la fricción y también utilizada como medio para aislarla contra los rayos cósmicos. Existen indicios de que la Gran Pirámide de Egipto funcionaba como una planta generadora de energía que a través de los supuestos ductos de ventilación enviaba esta energía a naves o satélites. El complejo de Teotihuacán guarda muchos secretos, pero de lo que sí estamos absolutamente seguros es de los amplios conocimientos que tenían sus constructores
para levantar semejante maravilla, hoy patrimonio de la humanidad.